Ya tenemos a nuestros invitados, Julieta Herrera y Mateo Molina, referentes y coordinadores de las brigadas educativas, que nos van a acompañar para hablar justamente sobre el tema que estamos tratando, que es el fracaso escolar, fracaso educativo. Y bueno, nos van a estar informando sobre el tema. Hola chicos, buenas tardes y le damos la bienvenida al Código Común. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. Buenas tardes. Se esperó mucho este programa porque bueno, Ana Paula estuvo coordinando con ustedes, así que bueno, gracias por venir. Y bueno, teniendo en cuenta de lo que hemos estado hablando, preguntarle cuáles creen que son las principales causas del fracaso escolar en la comunidad en la que ustedes trabajan. ¿Querés arrancar? Bueno, mira, hay varias, podemos capaz dividirlas en dos. Una es lo que estrictamente es lo educativo y otra es capaz los contextos sociales y económicos que viven las personas de los barrios que asistimos, que son barrios populares donde hay ciertas necesidades y derechos básicos que no están cubiertos. En lo que es lo educativo, ahí van de la mano, ¿no? Lo educativo y lo económico. Hay capaz una imposibilidad de poca oferta educativa, hay una escuela en la zona, o igual que la secundaria está un poquito más alejada capaz del barrio, entonces esas imposibilidades de infraestructura dificultan un poco el acceso. Los colectivos en esas zonas son más, la frecuencia es poca, entonces hay menos colectivos para poder llegar a otras escuelas más alejadas, capaz por ejemplo en Pocito, en llegar a la villa. Y en lo económico es clave y claro, porque nosotros trabajamos con los chicos y tenemos en claro que si un pibe no puede comer de forma correcta o no tiene una vivienda adecuada, le va a costar mucho estudiar de forma correcta como capaz lo hicimos nosotros en nuestras casas. Eso se vio en la pandemia, claramente, esa desigualdad que hubo. Creo que esos son los dos factores o las dos cosas que afectan a los barrios a donde asistimos. Sí, nosotros, o sea, justo antes de que llegaran ustedes estábamos hablando de esto de que por ahí es muy complejo llegar a tener una educación como se espera cuando tenés un montón de necesidades básicas no cubiertas. Entonces, ¿dónde está el rol del Estado acá? ¿De qué tanta importancia le damos a la educación? Bueno, sí, tenemos que ponerle la importancia que necesita, pero también tenemos que dar todos los espacios necesarios para que esa educación que estamos brindando sea de calidad y que todos puedan acceder a ella de forma igualitaria. Total. Nosotros, bueno, o sea, no sé si un poco de contexto, no sé qué tanto conoce la gente de brigadas educativas, pero nosotros arrancamos en el 2020 como un merendero en realidad, o sea, nos sumamos un par de jóvenes a jugar con los chicos y a darles un desayuno, y al mediodía había una olla popular ahí en la vecinal. Nosotros estábamos jugando, o sea, ese era como el plan inicial del proyecto, y nos pasó que los propios chicos nos empezaron a decir como, no tengo acceso a internet, plena educación virtual, no tengo impresora, nos veían que nosotros teníamos celulares, entonces era como, me presta el celular para conectarme a la clase, y creo que a todos nos pasó, de los que estábamos ahí, que estábamos como pleno estudio universitario o algunos secundarios, nos choqueó porque nosotros volvíamos después del merendero a nuestras casas y seguíamos como conectados cada uno en su casa, como que no teníamos esas barreras, y creo que ahí como que fue empezar a tomar conciencia para todos nosotros de que no era tan fácil como parecía educarse, o sea, como vos en tu burbuja pensás como, bueno, tipo, existe la educación pública y ya está, y ya está, ¿entendés? Como, y después decís, no, igual hay gente que no tiene ni un celular, ni internet, ni impresora, e incluso los mismos papás nos decían como, yo no terminé la escuela, ¿cómo le hago? O sea, como no tengo internet para que mi hijo se conecte a las clases, ¿cómo lo ayudo con la tarea? Entonces como ahí nació Brigadas Educativas, que es como, bueno, clases de apoyo, digamos, en esto de acompañar esas trayectorias y también un poco como promover la educación en contextos en los que a veces no es una prioridad educarse. Nos pasa en uno de los barrios, que es Alfonso, que es una zona rural, y los chicos durante el verano sí o sí trabajan en la cosecha, básicamente, y durante el año, y más en estos últimos años que ha sido durísimo, también tienen que trabajar, entonces la prioridad a veces es comer, ¿no? Y hay generación tras generación de gente que no se educó, entonces a veces no se ve como una prioridad concreta en el momento, ¿no? Nada, como un poco de contexto que creo que fue como re importante, y es lo lindo de las brigadas, que es como todos nosotros
todos estudiamos o están recién recibidos, y ahí, y por lo menos yo, en mi burbuja, decía, bueno, tipo, educarse como malísimo. Claro. O no malísimo, pero... No, pero por ahí es el prejuicio desde la comodidad, de Total. decir el que no estudia es porque no quiere, y no, es porque en realidad no puede. Total. Hace poco hice como una formación que se llamaba Defensores de la Educación, que era de UNICEF con una generación, que es un movimiento, y te preguntaban como, bueno, ¿cuándo te diste cuenta que eras como defensora de la educación o defensor de la educación? Porque había un montón de gente que estaba como en un proyecto a lo largo del país. Y es como que yo dije, me di cuenta cuando estuve con los chicos y como que te das cuenta que no es tan fácil educarse como parece, ¿no? Entonces, como nosotros con los chicos siempre hablamos como, somos re defensores de la educación, pero creo que todos igual somos defensores de la educación implícitamente, porque nadie puede negar que la educación es una herramienta retransformadora y es como la herramienta de transformación social. Entonces, un poco eso, ¿no? ¿Y cómo hacen de alguna manera, o sea, ustedes con su granito de arena para sostener todas estas trayectorias educativas en estos contextos que son tan complicados a veces? Mira, nuestro trabajo base es clases de apoyo los sábados. Los chicos van con su tarea, con sus problemáticas a las clases, y acompañamos ese proceso. Muchas veces caen chicos que están atrasados o que se llevan materias. Entonces, para no repetir, y que sabemos que la repitencia es un gran factor de dejar la escuela, de la deserción, por frustración, porque ya los compañeros no tienen tu misma edad y demás, nosotros tratamos de acompañarlos en que los que van por lo menos estén al día con la escuela, que si tienen que rendir, que venga, que los preparamos en las materias que necesiten, que nos traigan los cuadernos. Nuestra prioridad es que no abandonen la escuela, porque sabemos que genera un daño totalmente irreparable para sus vidas, y que en esos contextos es mucho más difícil volver a escolarizarse que en nuestras zonas céntricas, capaz, donde hay una mayor oferta, donde capaz hay una escuela nocturna o algún otro programa que te facilite la finalización de la escuela. Los acompañamos desde ese lado educativo, y también desde un lugar de que igual ellos lo tienen claro, sobre todo sus familias, de que saben que la educación es capaz la única herramienta que tienen para que sus hijos tengan una vida distinta a la de ellos, pero que a veces, como dice Juli, la prioridad es comer. No, o sea, me da vergüenza ir a la escuela porque no tengo unas zapatillas adecuadas y demás. Saben que tienen que trabajar, pero son conscientes de que es la única herramienta. Entonces, también en esa conversación que tenemos todos los sábados con los chicos es: tenés que seguir estudiando, tenés que formarte. Incluso les hablamos, como todos somos estudiantes de la universidad, les hablamos de la universidad, de qué es lo que pueden estudiar, de que hay otra cosa más allá de la secundaria. Los hemos traído muchas veces hacia acá. O sea, es también mostrarles que la educación no termina solamente en el ámbito formal, o sea, no formal, sino obligatorio, sino que hay un paso más que puede ser para ellos que no lo conocen. O sea, no, capaz, ¿para qué voy a terminar secundario si puedo empezar a trabajar con 15 años? Bueno, puedes terminar secundario para estudiar una carrera, capaz que te guste. Entonces, ese trabajo también es muy importante, poder mostrarles que hay otras cosas más allá de la realidad que ellos viven en lo cotidiano. Claro. Y ahí también acompañamos, no sé, hay una comisión que es de ciencia, que son chicos que estudian ingeniería además, y dijeron, bueno, hagamos como experimentos con cosas caseras y que de repente les interese la ciencia, o bueno, una colecta de libros, planteemos leer un libro desde otro lugar. Entonces son como plantearles los contenidos que por ahí en el sistema educativo formal se vuelve un poco más aburrido, planteárselos desde otro lado para que un poco les resulte atractivo de vuelta. Recién, hace ratito estuvimos hablando sobre el tema de que el abandono no se produce por parte de los alumnos, sino quizás también del contexto que los rodea. Y recién has mencionado el tema de la familia, de los padres. ¿Ustedes trabajan con las familias para prevenir todo esto, lo que es el abandono o quizá también la desmotivación escolar? Sí, la idea de las brigadas siempre fue eso, como construir comunidad en los barrios, y después de 5 años trabajando es como obviamente conocemos a los papás y como conocemos sus historias y demás. La realidad es que si no digo el 100%, casi todos quieren que sus hijos terminen la escuela, pero obviamente hay contextos como muy difíciles que empujan a que por ahí abandonen. Como decíamos recién, la prioridad es comer. Pero en la generalidad, hablamos con los papás y ellos nos dicen, yo no terminé. Incluso una vez hicimos un relevamiento después de la pandemia, de caminar casa por casa, hablando con las familias, preguntándoles si habían inscrito a los chicos, no después de la pandemia, a ver si había gente que
se había perdido en el camino, ¿no? Y nosotros íbamos con la idea como seguramente no han inscrito a los hijos, entonces como típico prejuicio que uno puede llegar a formarse. Y nos pasó que no, que en realidad estaban todos los chicos inscriptos, pero eran los papás los que nos decían como, a mí me gustaría volver a estudiar. Y era como, bueno. Ya vemos cómo te Claro, sí, nos pasó que también fue un aprendizaje, porque en el momento fue como, bueno, te tomamos los datos, traigamos un plan fines, no sé, como que empezamos y no es tan fácil, digamos, ¿no? Y mucho menos en esos contextos. Entonces es impresionante como hay mucho prejuicio sobre eso, y incluso nosotros todavía todos los días te trabajas eso, pero ellos requieren que sus hijos tengan una historia distinta, ¿no? Y se dan cuenta y se arrepienten de por ahí no haber continuado estudiando. Entonces hay un contexto, y creo que igual en general, ¿no? Sobre todo en los barrios, pero estamos viendo una época en la que parece como un facilismo de ¿para qué estudiar? Prefiero ser influencer, ¿no? Entonces como esos contextos llegan a todos lados y creo que nos marcan a todos, ¿no? Sí, y también creo lo valioso de la presencia de ustedes en estos espacios es que ellos vean que la realidad de que la educación transforma, porque como ustedes dicen, son todos estudiantes universitarios, estudiantes que se dedican a de llevar la ciencia todos los días en la piel, básicamente. Entonces, que ellos a través de ustedes puedan decir, che, la escuela de algo sirve, también transforma esas realidades, y como lo viven ustedes semanalmente, esto de pensarlo en comunidad hace que tal vez el prejuicio que desde esos sectores se pueda tener hacia al terminar la escuela vayan cambiando. Total. Sí, totalmente. O sea, ahí nosotros hemos visto un cambio, sobre todo en algunos niños que llevamos más tiempo acompañándolos en su trayectoria, en su pensamiento de la escuela, en base a lo que nosotros hemos hecho ante estos años, sobre todo, como decíamos con Julieta, de mostrarles otra cosa más allá de la secundaria y la primaria, que nosotros siempre remarcamos que esa tiene que ser su prioridad y tiene que ser lo más importante, porque si no tienen un primario terminado o un secundario terminado, no van a poder alcanzar un ámbito formal universitario o terciario, si es que lo desean, y también como se sienten alejados de un poco de la sociedad, aunque estén a 10 minutos de acá, sienten, ¿para qué voy a ir si no es para mí? Bueno, sí es para vos, estamos acá para mostrarte que también es para vos. Sé que es difícil, sabemos que es muy complicado para vos, que es mucho más que para nosotros, pero está abierto para todos, y la universidad y el Estado tiene la obligación de ir a buscarlos. A veces la universidad y también el propio Estado comete el error de crear programas o crear facilidades para las personas que han dejado la escuela y no llegan a los territorios donde tienen que llegar. Son pensadas desde una oficina y no pensadas desde el territorio. Está muy bueno todos esos proyectos, pero bueno, ¿cómo hacemos para que efectivamente llegue y no quede en una publicación solamente o en una... O en un paper, claro. O en un paper, exactamente. O sea, la deserción escolar en Argentina se está volviendo un problema político, o sea, social, muy grande, y los vemos, o sea, en los datos de la universidad. El otro día leía de que hay creo que un 30-40% de menos estudiantes que hace unos años, y eso es por la situación económica y también porque están llegando menos pibes a terminar el secundario, o sea, en términos de porcentaje. Hay un problema en las zonas alejadas de la provincia, y supongo que pasará en todo el país, donde la universidad pública le está costando llamar a esos pibes, y si la universidad no está no abierta, porque lo está, pero sí atractiva, si se quiere, para ellos, ¿con qué motivación van a terminar el secundario? ¿Sí? Para levantar espárragos no te piden el secundario. Sí. O sea, es una tarea que asumimos desde las brigadas también, de llevarles a ellos a la universidad y traerlos de la mano. Lo que hablábamos recién en el bloque anterior era esto de que por ahí, si bien, bueno, sí, sigamos trabajando en conseguir un título universitario que nos va a habilitar a empezar una carrera universitaria. Pero ¿qué pasa cuando llegas a la universidad y te topás con que tal vez los contenidos están como que mucho más elevados de los que de repente aprendiste en la secundaria? La pared que nos encontramos ahí, o que tal vez muchos chicos de zonas alejadas, que lamentablemente la educación secundaria no es igualitaria
en el centro que en Pocito o en algún departamento más alejado. ¿Qué hacemos con estos chicos? ¿Ustedes han podido abordar alguno de estos casos, acompañarlos? Mira, La verdad, o sea, nosotros nos enfocamos mucho en lo que son los chicos que son de primaria. Claro. Los de secundarios cuesta un poco más porque, como te digo, ya sobre todo, por ejemplo, en un barrio Alfonso XIII, ves la matrícula de la escuela del secundario y ves cómo va cayendo año a año. Nosotros nos ha pasado con chicos o sea, muy cercanos, que los conocemos hace 5 años, de que llegaron a segundo y chao, porque tenían que ya tienen 14 años, ya quieren tener su zapatilla, quieren comprarse su celular o quieren comer mejor, entonces van a trabajar y abandonan la escuela, entonces la universidad queda totalmente descartada de por sí. Sí conocemos chicos que estudian en la universidad en esos barrios, pero son excepciones muy particulares y tenemos cierto contacto, por ejemplo, con Abel, que es uno de los chicos de Alfonso XIII, que está por empezar ahora, pero son, como te digo, casos muy excepcionales. O sea, el problema de la deserción en el secundario es muy grande en esos lugares, entonces hay que, para mí, atacar ahí y ahí que lleguen a la universidad y encontrar cuando lleguen una forma de contenerlos, ayudarlos y bueno, capaz no puedan terminar la carrera porque la situación es compleja en su vivienda, pero llegaron y saben que existe. Ya cuando si tienen hijos, los van a mandar acá. O sea, es una cuestión de mostrarles que existe. De ahí que se queden o no, hay que hacer todo lo posible, pero no creo que sea ese el objetivo de que puedan recibirse. O sea, sí. es ideal, digamos, Claro. pero por lo que vemos nosotros es como ni siquiera la secundaria están terminando, Claro. entonces es como para nosotros ya sería un logro que terminen la secundaria y ya Que la universidad es el sueño, digamos. Quiero que lleguen, que la cursen, que la disfruten. Pero obviamente tremendo impedimento vivir lejos, o sea, ya de por sí les cuesta llegar a la escuela secundaria con la frecuencia de colectivos que tienen, ni pensar llegar hasta acá, o sea, y sostener, no sé, tenemos justamente el hijo de una de las vecinas, es como, está haciendo una escuela que hacen un año más hasta séptimo, técnica. porque es agrotécnica, y nos decía como, sale, como hay 2 colectivos en todo el día, sale a las 4 de la mañana y tiene que esperar hasta el de las 6 de la tarde para volverse a su casa. Y me dice como, todas esas horas que pasa a veces no quiere ir porque no tengo plata para darle, para que se compre algo, entonces todas esas horas las pasa muriéndose de hambre. No me imagino a alguien que tenga que venir a cursar toda la tarde y volverse hasta Alfonso XIII con esa frecuencia colectiva, ¿no? Como, por eso volviendo al principio, como parece fácil la educación, como las primeras discusiones que teníamos o por lo menos yo era como re simple, como, bueno, listo, como clases de apoyo, esto, listo, se educan, ¿entendés? Y es como, la educación es muy como, tiene demasiados factores que le influyen para que un chico llegue al aula, se siente, continúe estudiando, se gradúe, es como presta atención porque desayunó bien, almorzó bien, en su casa no hay una situación compleja, es como demasiado, ¿no? Como por eso es una problemática tan importante abordar, porque creo que si abordás la educación es como que terminás abordando un montón de otros factores que están fallando socialmente, ¿no? Si falla la educación es porque falló un montón de otras cosas antes, ¿no? Total. Ahí tener en cuenta, bueno, de lo que todo lo que están mencionando, ¿qué rol consideran que tienen estos espacios comunitarios como brigadas educativas y la actividad fuera del aula en la prevención del fracaso escolar? Es fundamental estar en los territorios, o sea, con cualquier tipo de programa, proyecto, organización no gubernamental, o sea, cualquier forma de organización, incluso una unión vecinal, es fundamental en los territorios para crear espacios de contención y de organización para los vecinos y poder ofrecerle a los pibes y a las pibas otras herramientas y más posibilidades, o sea, para que no rendirse. Creo que algo de la que caracteriza a las brigadas es que no nos rendimos. Nos desmotivamos a veces. Claro, a veces la realidad medio que nos golpea y que un pibe dejó la escuela y nos decimos, bueno, ¿para qué hacemos esto si dejó la escuela? O Bueno, también, perdón, pero la otra vez que estuvo las lluvias, o sea, claramente, no sé, en La Esperanza, por ejemplo, no tienen agua, no tienen baño,
las casas son, bueno, igual el Alfonso también se llovió, pero la Esperanza fue terrible, y era como, el sábado vamos a darles clases, y es como, ¿sabes Sí, qué? dale. Tipo, toda la semana tenía com- miedo que se les cayera el techo por las lluvias, entonces Claro. a veces como que volvemos el sábado y me dice, y todos entramos en crisis, como, ¿tiene sentido que nos pongamos a decirle como, trae la tarea? Y es como, este fin de semana no voy a tener agua, profe, para tomar, y como... Bueno, igual hay que ir como adaptándose al contexto, ¿no? Sí, o sea, volviendo a la pregunta, es estar. La función principal es estar. Y de ahí van a surgir un montón de, no sé si de soluciones, pero sí de acompañamientos, que para esas personas es fundamental. Y sobre todo para visibilizar esa realidad, que es lo más importante. Porque nosotros capaz no tenemos la fuerza para generar un cambio profundo en el sistema educativo o en los mismos barrios, pero sí tenemos la oportunidad de visibilizarlo. Es decir, esto está pasando y le está pasando a un montón de familias, no es un caso aislado. Que se hagan cargo de lo que tengan que hacer cargo, y nosotros estamos para lo que haya que hacer. Pero me parece que la función principal de todos los programas, proyectos y de gente que se involucra es estar. Total. Creo que funciona, como en general, por lo menos yo lo que he notado es como que vos decís, ay, ¿por qué esto está fallando? Hay que crear algo. Y lo buscás y es como, existe una ley o existe una Claro. política, bueno, hoy por hoy bastante financiado todo, ¿no? Pero hay soluciones, o sea, el argentino es... vos pensás que no, pero alguien lo pensó y decís, bueno, ¿por qué no llegó? Y por ahí no llega, como decía Mateo antes, porque quien lo pensó o en eso de llevarlo a la práctica, faltó un intermediario que lo llevara al territorio, y a veces el rol que cumplimos brigadas o otros proyectos sociales es como, al estar todos los sábados o durante 5 años, es conocer el territorio y funcionar como intermediarios entre la gente y las políticas públicas que tienen que estar. Pero bueno, obviamente faltan esos espacios, creo, por parte, y esa apertura por parte de quienes toman las decisiones de escuchar a quienes estamos en el territorio y también a la gente de qué es lo que necesita, ¿no? Porque como decía el Mateo, muchas ideas se piensan desde una oficina y de repente no falla en la aplicación. Pero sí, un poco eso, creo que somos intermediarios. Y después también formación para nosotros como profesionales. Nosotros en las brigadas tenemos un montón de estudiantes de profesorados, y lo que nos planteaban siempre era como, wow, o sea, yo trato de aplicar lo que me está enseñando en la facu y no sirve porque las necesidades son otras. O sea, a mí me están enseñando para enseñarle a un chico que cumplió toda su escolaridad, y de repente me encuentro con chicos que de 10 años que no saben leer, y no me cuadra, digamos, en la currícula En el que yo estoy esquema, aprendiendo. Y ellos siempre nos plantean como que para ellos es una gran experiencia profesional, preprofesional, porque el día de mañana capaz les toca educar en una escuela más alejada y las herramientas no las tienen. Entonces, para todos, yo estudio abogacía, Mateo estudia sistema... Y ciberseguridad. Bueno, Nada que ver. nada que ver, pero igual realmente es como el conocimiento de otras realidades te va formando a todos, desde el área que estés, te transforma, y creo que eso se lleva hacia a nuestras realidades también. No, y revalorizar también un poco el trabajo que hacen ustedes, porque Brigadas Educativas en un principio fue un proyecto de extensión que surge de acá de la Facultad de Ciencias Sociales. Ujú. Y entender que esto de la extensión universitaria es una de las patas que hace al desarrollo de la universidad. Entonces, es re valioso esto que hacen ustedes de salir a dar un poco lo que la universidad en su eterna bondad les ha dado, para formarse como profesionales para un día de mañana, y bueno, ya lo están dando. Entonces, súper gracias por todo el trabajo que hacen y acompañar a todas estas personas que lamentablemente por ahí las políticas públicas no están en el ojo de las políticas públicas, y son las personas o es la misma sociedad la que tiene que salir a solucionar o acompañar estos procesos. Total. Bueno, y agradecerles de mi parte, estamos llegando ya al cierre del programa, así que muchísimas gracias por sumarse y bueno, por darnos a entender lo importante que es esto, lo que están haciendo ustedes. Así que... Y también invitarnos a comprometernos a todos, porque no sirve de nada que digamos, los aplaudamos ahora a los chicos, tipo, ay, sí, muy bonito lo que hacen, si nosotros nos quedamos en la comodidad de nuestras casas Sí, y eso, seguimos perdón, hablando. pero Sí. tanto, o sea, todos los que están escuchando, ustedes están todos invitados, no hay ningún requerimiento, no hay nada que impida sumarse a las brigadas. El único requerimiento que pedimos es tiempo, los sábados, y cabeza para durante la semana pensar las clases del sábado. O sea, no hay ningún
ningún requisito. También otras propuestas, por ahí hay gente que dice no me puedo comprometer una vez a la semana o por lo que sea. Nosotros también aceptamos que alguien tenga unas ganas, no sé, de llevar un proyecto de arte, por ejemplo. Bueno, lo pautamos tal día, tal mes y hacemos 3 jornadas de arte en los barrios, digamos, como estamos más que abiertos a que a seguir trayendo al barrio y que la gente se acerque y conozca y bueno, y seguir abriendo, como decíamos, las posibilidades de los chicos. Así que obviamente sumarse siempre. Es como, nosotros con las brigadas como hay un objetivo obviamente de estar en el barrio y poder tratar de transformar algo ahí, pero siempre decimos que también hay una transformación reinterna para todo el que va. Es más lo que los barrios te dan de lo que uno da siempre. Así que también eso también tenerlo en cuenta, porque parece que nosotros damos, pero en realidad es lo que recibimos. Sí. Bueno, gracias por la invitación también. Y bueno, despedimos a Julieta Herrera y Mateo Molina, representantes, referentes de Brigada Educativa, y con esto nos despedimos de un nuevo capítulo de Código Común. Recuerden escucharnos todos los viernes de 18 a 19 horas por Radio Universidad, así que nos vemos hasta el próximo viernes.